Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al podcast de Geriatría, Gerontología y Trabajo Interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Joel López Rubio. Joel es licenciado en fisioterapia, hizo la maestría en fisioterapia geriátrica, encargado de fisioterapia de Casa Joaquín y es docente en nivel medio superior en la Preparatoria México. Joel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Humberto, muy buenos días. Feliz de poder estar acá contigo y con tu audiencia. Bien, Joel, digo, además de esto, es egresado, yo fui su maestro, así que más orgullo todavía que estés por acá. La verdad es que una de las ideas principales del podcast es hablar sobre la importancia de esta área geriátrica en la sociedad en general. Y bueno, tú estudiaste esa maestría. Entonces, mi comparativo siempre ha sido que tiene más impacto otro tipo de especializaciones o maestrías en otras áreas que la de geriatría propiamente. Entonces quiero empezar con un tema que muchas veces les hago al final a las personas, pero en tu caso me parece que es más relevante todavía. Pero ¿por qué escogiste fisioterapia geriátrica? Ok. Desde la parte de la especialidad en la licenciatura y de la maestría, realmente digo, por mis experiencias de vida, siempre ha estado muy presente el adulto mayor, desde mi dinámica familiar hasta cuestiones sociales y demás. Entonces sí fue un tema, pues que la verdad no lo dudé en tomar. La verdad es que las otras opciones, digo, son muy buenas opciones, pero a mí me llamaba la atención aún más el trabajar o el poder trabajar con el adulto mayor. Y también eso influyó mucho en las prácticas y en donde estuve haciendo mi servicio social, que al fin y al cabo fue en la universidad, que sí tiene mucho paciente con predominancia deportiva, pero también tiene mucho adulto mayor. Entonces eso me fue abriendo un poquito más el campo y a la hora de tomar la decisión, digo, me salió muy interesante el poder ir ampliando mi conocimiento en esa área. Y también digo, al fin influye todas estas cuestiones que escuchamos en la licenciatura sobre transiciones y cuestiones demográficas que digo, hoy en día, eh, quizá en ese momento cuando lo escuchaba no era tan relevante, pero hoy en día que inclusive estoy en la parte de docencia dando una materia similar, digo, me cobra mayor en relevancia porque ahora tengo yo que dar el discurso a mis alumnos. Entonces, eso me surgió, o sea, me hizo más interesante el poder estudiar esta maestría o estudiar la especialidad en geriatría, Ahora, tú estudiaste igual el diplomado de pediatría. en pediatría, Entonces claro. tiene los dos aspectos extremos. Logras identificar perfectamente que ni los niños son adultos chiquitos, ni los Así, adultos mayores son niños grandotes. Entonces, así ¿cómo es. tomas la decisión? O sea, ¿cuál es el comparativo que haces entre estas dos áreas? Bueno, en el caso de Pedia, la verdad es que sí fue una decisión que tomé por el inicio de la licenciatura, que yo veía mucho paciente pediátrico. Y al fin y al cabo me gusta, es un área que también no desconozco, pero realmente una cosa es lo que quizá te gusta o te apasiona y otra cosa es lo que te gustaría ejercer en un futuro. Entonces, sí es un poquito complejo el hacer una comparativa porque, digo, son dos áreas totalmente diferentes, que sí son muy, se podría decir, estigmatizadas en esa parte, en donde normalmente se tiende a, sí, no a discriminar, pero no hacerle tanta referencia ni a los niños ni a los adultos mayores. Entonces, sí es un poco complejo hacer una comparativa, porque son dos puntos totalmente diferentes, que yo creo que desde mi área, por eso me terminé yendo a trabajar con el adulto mayor, porque se me hizo aún más, digo, reconfortante poder trabajar con este grupo poblacional. Bien, claro, o sea, digo, es normal que vayas probando y vayas eligiendo y con relación a tus experiencias, pues bueno, vas a ir desviándote más hacia un camino que el otro, ¿no? Hoy en día en la parte laboral estás en Casa Joaquín, como nos mencionaste. Sí, Eh, Platicábamos antes de iniciar la grabación que Casa Joaquín pues tiene la parte del centro de día y también la parte como un asilo. Vamos a empezar con la parte del centro de día. ¿Qué es un centro de día en el adulto mayor? ¿Cuáles son los objetivos que se buscan? ¿Y cuál es la labor como fisioterapeuta que desarrollas ahí, por favor? claro. El centro de día básicamente es similar o es igual a la estancia geriátrica,
solo que es por un periodo de tiempo en donde ellos están de forma semipermanente ahí. Ellos acuden a Casa Joaquín. Por ejemplo, el horario de entrada normalmente es a las 8 de la mañana, en donde ellos llegan, tienen su recepción. Digo, hablando un poquito del esquema de Claro. tratamiento, tienen la recepción, tienen un periodo para poder estar sentados, tomando el aire, viendo televisión o simplemente descansando, porque muchas veces hay algunos que las 8 de la mañana se les hace muy temprano. Digo, normalmente es lo opuesto en el adulto mayor, pero sí hemos visto que hay varios que 8 a.m. sí es así súper temprano para ellos. Se les da una colación y se pasa posteriormente normalmente a trabajo de estimulación cognitiva, que esto lo da una gerontóloga, que ella va, trabaja en la parte cognitiva. Una vez que ellos terminan, pasan directamente conmigo, que mi función ahí es totalmente la de activación física. Yo me hago cargo los 3 días a la semana que ellos acuden, lunes, miércoles y viernes, y trabajo la activación física, trabajamos la parte, digo, dependiendo del esquema que yo les ponga, a veces trabajamos fuerza, a veces trabajamos coordinación, dependiendo de lo que estemos tratando y que sea un poco, sí, generalizado, porque al fin y al cabo son muy diferentes todos los que tenemos ahí. Posteriormente a eso, normalmente se trabaja un área de manualidades o un área que, digo, está variable. Puede ser musicoterapia, puede ser manualidades, y demás. Y después pasan ya directamente a la segunda colación, a un periodo de descanso, almuerzan y prácticamente ya los van a buscar a las 2 o 3 p.m. más o menos. Hay algunos que se alargan, que si el familiar pide que se le vaya a buscar a las 5 o a las 6, entonces se le agrega alguna actividad, pero ya eso es totalmente extra. Claro, pero cubren las necesidades, por ejemplo, primero cognitivas, Sí, físicas y sí, se finalmente cubre. lúdicas también, ¿no? Sí, claro, se cubre totalmente las actividades, tanto como mencionas, la parte cognitiva, la parte de activación física, la parte espiritual, que digo, se me pasó a mencionar, que igual tienen un periodo de tiempo, digo, ahí sí para el paciente que quiera, que llevan a hablar un poquito de cuestiones de la religión. Y básicamente es lo que se realiza, se cubre esas necesidades. Hay un día en específico, los días viernes, que yo desde que llego, los chicos de la escuela ya están pues prácticamente listos para trasladarnos a un parque que está cercano a Casa Joaquín, llevar a los adultos mayores y trabajar ahí directamente la estimulación física y una parte de caminata que siempre me agrada ponerles, en donde un periodo de tiempo, quizás de 20, 30 minutitos, vamos caminando con ellos, divididos en grupos, para cada cuestión de cada uno de ellos. Y pues básicamente las funciones que yo tengo ahí en Casa Joaquín es coordinar toda la parte de activación física, de las actividades extras, por ejemplo, de repente tenemos semanas del adulto mayor, tenemos eventos que se realizan y toda la parte relacionada a actividades lúdicas, actividades de activación física y a promoción de fisioterapia, pues recae totalmente sobre mí. Entonces, mis funciones y los días extra, normalmente martes y jueves, ya eso de forma externa, yo les doy sesiones de terapia a los pacientes que gusten adquirir el servicio. Claro, porque ahí mismo tienes tu consultorio, me platicabas, ¿no? Así O sea, es. un espacio Sí, para brindar la ahí tengo un atención. espacio una concesión en un espacio y ahí directamente los atiendo. Bien. Ahora, nos contabas esta parte de llevarlos al parque y demás. Eso viene a cumplir otra necesidad, que es esta parte de tener el contacto con la naturaleza. Claro. ¿Qué tan importante es para ti cubrir eso, por ejemplo, ¿no? Porque en la mayoría de los asilos o en los centros de día, pues checando costo-beneficio, pues bueno, prefieren no sacarlos por el riesgo que pudiera haber. Sin Claro. Sí, embargo, yo creo que es relativamente importante. Entonces, ¿a ti qué tanta importancia le das a ese punto? claro. Yo desde el punto de vista de fisioterapia, digo, pasa muchas veces que en el afán de querer, y digo, y me pasa a mí en ese aspecto, en el afán de intentar ser muy clínico en lo que se realiza, se pierde esta característica de conocer al paciente.
Y digo, son ahí fortalezas y debilidades de cada terapeuta. Pero yo entiendo que esta parte es muy importante para ellos. Hay muchos que de verdad desde el día del jueves que yo voy a darle sesión, ya me dicen, es que ya quiero que llegue mañana para que podamos ir al parque a hacer una actividad diferente, estar en contacto con la naturaleza. Entonces, haciendo un poquito la comparativa con otros centros u otras estancias, normalmente no se tienen esas actividades porque mencionas, es muy complejo a veces la logística de llevar a la gente, digo, por las características que tiene cada adulto mayor. Y a veces, como mencionas, el costo-beneficio es un poquito complicado porque si se te cae algún paciente, pasa cualquier cuestión externa el viernes, por ejemplo, de la nada cambió el tiempo y nos hace un poquitito de lluvia, pero estamos en un parque, digo, que cumple también con las necesidades que tiene un techo, entonces no hay ningún problema de llevarlos como tal. Entonces, sí para mí es totalmente importante, es medular esta parte de llevarlos, porque ellos pues ya tienen su rutina establecida, ellos ya saben qué tienen que hacer los lunes, los miércoles, ya saben qué tienen que hacer los días que no se les da la atención y también ya saben que hay un día específico para poder ir a trabajar ahí. Y ahí sí, totalmente vemos los avances. Digo, particularmente tenemos un paciente que en la deambulación le cuesta mucho trabajo por alguna cuestión ortopédica, pero que hemos ido viendo la evolución y ya hoy en día ya es un paciente que te da 2 vueltas al parque caminando, digo, con cierto trabajo, pero que eso lo motiva, cosa que en una estancia que desafortunadamente no contamos con el espacio tan grande para poder realizarlo ahí dentro, pues no podríamos ver en el avance. Y al fin y al cabo, valoras una cosa desde la parte clínica, desde dentro de la casa, con un tipo de iluminación, con un tipo de piso, eh, con ciertas características, pero cuando lo sacas al entorno, a lo que es pues, el mundo real, pues ellos empiezan a ver ahí qué dificultades o qué beneficios ya está teniendo tu intervención. Sí, desafortunadamente, y no, no, o sea, lo del espacio, porque qué bueno que salgan al exterior a poder tener esa cercanía con algo más real, algo más normal, ¿no? Dentro de este aspecto. Y en cuanto al cuidado, por ejemplo, mencionabas que la parte del asilo, entonces son estas personas que ya viven ahí, ellos en el transcurso del día están en la parte de la casa de día y en la noche, pues bueno, se hospedan ahí, por así decirlo, ¿no? Supongo Sí, así así funciona. es. Sí, sí, Ok, ellos están, te comento, lunes, miércoles y viernes, que son los días de casa de día. Ellos están totalmente adaptados en el programa. De hecho, pues ellos son se podría decir la parte medular del programa, porque pues ellos son los que están ahí fijos. Y posteriormente que acabamos o que se acaba la intervención después del almuerzo, ya ellos regresan a su cuarto y tienen sus actividades. A veces en la tarde, dependiendo del día, porque igual tienen una planificación que va variando cada semana. Por ejemplo, en la tarde los sacan a hacer otras actividades. Tenemos un paciente que le decimos de broma el maratonista, porque es un adulto mayor que está súper bien y se la pasa caminando 24/7 y bailando en la estancia. Entonces, prácticamente todas las tardes él tiene una actividad de baile que se lo pone, por ejemplo, el personal de enfermería o el personal que acude por la tarde. A veces le sacan a dar caminatas. O sea, ellos tienen sus actividades también en la tarde, que ahí sí va a depender del humor que tengan o de las ganas que tengan. Pero si no, por ejemplo, hay pacientes que se quedan en su cuarto prácticamente y solo son los cuidados básicos o sea, de baño, de aseo, de comida y demás, y ellos se mantienen ahí totalmente hospedados toda la semana. claro. Digo, la realidad es que es importante el hecho de que cuenten con el personal adecuado, empezando por fisioterapia, por ejemplo, para la parte física, porque me Claro. acuerdo que cuando yo estudié hace ya algunos años, fui de prácticas a un asilo y me acuerdo muy bien que, no sé, eran como 12 adultos mayores, la sala era una sala grande, donde había 12 reposets y cada vez que llegábamos, o sea, pues ya estaban todos los adultos mayores ahí sentados, pero dormidos. Y éramos dos compañeros y decíamos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? O sea, no se despiertan. Hasta que una vez vimos que había una señora que se estaba empezando a mover y dijeron,
fulanita se está alterando y llegó corriendo el personal y le inyectaron y se volvió a dormir. Y dices, "Chin, pues esa es la falta de conocimiento, ¿no? Porque Así realmente, es. o sea, aun cuando están en un asilo, que no tendríamos que tener miedo de decir, bueno, mi familiar está en un asilo, Claro, el cuidado que tendría que tener o la asistencia que debería tener sería una asistencia profesional que contemple todo esto de lo que tú me estás hablando, ¿no? La parte física, la parte lúdica, la parte cognitiva y finalmente, pues también la toma de decisiones, o sea, el decir, hoy en la tarde, o sea, las actividades de la mañana las tengo que hacer, hoy en la tarde no quiero hacer nada, pues no lo voy a hacer, mañana lo hago y demás, ¿no? Entonces, sí, esos son claro. puntos de vista que me parecen que son muy valiosos. En el centro, digo, creo que en otras ocasiones también te he externado algunas de estas cuestiones, porque, pues, bueno, mandamos a los practicantes y la realidad es que Claro. los practicantes que van ahí están bastante contentos de acudir, ¿no? Sí, una característica, digo, que tiene un poco Casa Joaquín, que realmente, digo, si hago la comparativa con algunos otros lugares que realmente tampoco los conozco en mucha profundidad, pero normalmente asociamos a que una vez que esté en la institución el paciente, pues va a tener este declive. Nosotros hemos tenido la característica que, de hecho, hemos tenido dos pacientes de ese tipo, que digo, tampoco son adultos mayores muy grandes, son rayando los 70, 75 años, que son funcionales, pero por alguna cuestión patológica tuvieron un declive en un periodo de tiempo y realmente ellos estuvieron inclusive ahí en la institución de forma fija. Después, como empezaron a ver mucha mejoría, porque igual se me pasó a comentarte que tenemos la concesión con nutrición, psicología y otras cuestiones que se les agregan como lavandería, peluquería y demás. La verdad es que está bastante completo. Entonces ellos salieron de la institución, se quedaron como casa de día y posteriormente de casa de día ellos eligieron dejar de acudir, puesto que ellos la función que tenían era o la parte cognitiva o la parte física y ellos sí tuvieron una recuperación como tal y algunos se quedaron por la parte social. Ok, mis amigos siguen yendo ahí porque a lo mejor ellos ya la cuestión propia de la patología no les va a permitir tener un avance tan notorio. Entonces sigo yendo por la cuestión social. Pero de hecho hay un paciente, es decir, nuestro paciente estrella, que vive relativamente cerca de la estancia. Entonces a veces pasa caminando con sus, va a comprar sus tortillas literalmente a la esquina, que está como a, que será como a 700 metros de su casa y él inicialmente no deambulaba. Eso fue cuando yo llegué hace un año. Entonces fue mejorando, mejorando, mejorando hasta que llegó el punto donde él ya, o sea, ya está empezando a decir, no, es que yo quiero regresar a trabajar, quiero regresar a manejar. Y digo, esas son decisiones que ya quedan al paciente, pero que sin la intervención como tal de los profesionales adecuados o del grupo como tal de la intervención interdisciplinaria, no se podría llegar a dar como tal. Claro. Ahora, ya que entramos en este tema, ¿cómo es el proceso de valoración de Joel? Es decir, llega contigo el paciente, ¿qué evaluaciones utilizas? Cuéntanos un poquito cómo es esta parte. Okay. Mira, desde mi punto de vista, y te digo, a mí me cuesta un poco más de trabajo la parte, digo, no es que me cueste trabajo, pero cuando me encasillo en ser muy clínico, a veces no veo como un poquito el mundo exterior, ¿vale? Entonces, la parte medular en mi tratamiento, en mi valoración, sí ha sido primero que nada conocer el contexto del paciente. Antes de que yo le aplique escalas de valoración, antes de que yo conozca toda la parte en física y demás, conocer un poco el contexto del paciente, qué es lo que quiere realmente el paciente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que desea, qué es lo que la familia también desea. Y una vez que yo conozco todo eso, porque me ha pasado también que yo quiero llegar a la parte clínica y evalúo muy bien, valoro muy bien, trabajo las cosas como yo creo que debería ser, pero hay algo que no hace ese match con el paciente y pues toda la intervención realmente no funciona como tal, porque pues, primero o el paciente no te hace caso o la familia no tiene la confianza o simple y sencillamente no estás logrando entrar. Entonces yo esa parte de conocer al paciente sí es totalmente medular, a veces sí me tomo mi tiempo y es que logro hacer como que o sea, ese clic con el paciente porque digo, si para mí es medular, si no lo hago, no va a servir todo lo demás.
¿vale? Entonces, después de eso, sí me paso a la parte un poco más funcional, dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Evaluar fuerza, evaluar, por ejemplo, el componente flexibilidad, evaluar un poquito cómo está la cuestión cardiovascular, cómo está la movilidad en general articular. Entonces lo voy haciendo con la parte clínica, voy viendo cómo se encuentra de forma general el paciente y ya después de eso me paso a escalas un poquitito más, más específicas, como todas las que vimos en la maestría, como por ejemplo índices, por ejemplo Bartel, CATS, por ejemplo los test de funcionalidad física como tal, que me van dando o sea, dónde está parado el paciente, ¿vale? Cómo se encuentra. Inclusive a los chicos de las prácticas les parece, bueno, no extraño, pero cuando se los mencioné la primera vez, esas escalas de heces fecales y de orina, o sea, les mencionaba es que eso tiene que estar dentro de nuestra competencia y sí se quedan así de que heces fecales y orina, pero pues es un poco complicado, pero también son cosas que tenemos que considerar. Entonces, posteriormente, tío, de conocer al paciente, conocer el contexto, conocer a la familia, yo sí pido que al menos el cuidador primario yo pueda conocerlo. Posteriormente de esto es pasar totalmente con la evaluación en física, o sea, cómo se encuentra a nivel muscular, cómo se encuentra a nivel de piel, cómo se encuentra a nivel auditivo, visual, y ya después de eso evaluar la funcionalidad totalmente. Claro, y esa parte que mencionas de las heces y de la orina, por ejemplo, pues tiene una relación muy importante porque las heces te van a hablar de cómo está el proceso de digestión y la digestión de cómo está el proceso de nutrición y la nutrición de qué tan listo está el paciente para realizar ejercicio. Entonces hay una relación muy grande entre todo esto. Sin embargo, también recuerdo mucho no me acuerdo si fue específicamente con tu generación, pero sí se da mucho en licenciatura que te dicen, es que son cosas muy médicas, ¿no? Y es así que no, o sea, son escalas que se utilizan en los profesionales de salud que tenemos que entender que todo en el cuerpo está interrelacionado. Sí entiendo que sea un lenguaje más técnico, evidentemente, ¿no? Pero ese lenguaje técnico lo que hace es unificarnos entre todos, entre el fisio, entre el nutriólogo, entre el médico, o sea, pues prácticamente todos los que tienen un impacto o una relación con ese paciente, ¿no? Al final, todo lo que se busca es mejorar la atención que se le da al paciente, ¿no? Se daba mucho con la historia clínica también, cuando te dicen, es que esta es la historia clínica geriátrica, ¿no? O sea, no existe una historia clínica geriátrica. Existe una única historia clínica, la cual va a tener ciertos acentos dependiendo de las características de tu paciente, ¿no? Y me parece eso que mencionas de conocer al paciente, es uno de los puntos más importantes, que yo los pondría por encima inclusive de las escalas de valoración geriátrica integral, los pondría por encima de cualquier otra cosa, porque con el escuchar al paciente se da un porcentaje del proceso de rehabilitación. Muchas veces el paciente necesita ser escuchado, expresar lo que quiere y lo que necesita para poder tomar las herramientas para recuperar su salud. Así es, yo creo que, digo, es la parte medular. A veces bueno, nos enfocamos más en lo que el paciente realmente, o entre comillas, puede hacer, pero dejamos un poquito de lado qué es lo que realmente quiere hacer el paciente y si sí lo puede realizar. Entonces, digo, el conocer esta parte del adulto mayor, digo, para mí es medular. Inclusive, digo, no solo con el adulto mayor, con cualquier paciente, que a veces damos por sentado como si, digo, me pasaba mucho y pasa mucho en sistemas de atención donde pues es un poco complejo, que no te puedes dar a lo mejor el tiempo específico con cada paciente porque son muchos, que ya es, digo, Juanito esguince de tobillo, María fractura, y realmente es que no es así, digo, cada paciente tiene su proceso individual, que por más que sea la misma lesión, misma patología, cambia del contexto de cada uno de ellos, y que si no tomamos esto en cuenta, realmente podemos tener las 100.000 especialidades, pero no vamos a lograr entrar o sea, en el esquema de vida del paciente. Bien, digo en eso, te entiendo y te doy la razón, sin embargo, en la forma de guardar al paciente, tampoco podemos generalizar. ¿Sabes? Yo sí los he guardado muchas veces como María Rodilla Así es, no, sí. o Juan Espalda.
y van a decir, ah, no, qué mala onda, qué impersonal. Pero pregúntame algo de la vida de ese paciente que Sí, no haya claro, afectado acá y yo soy, o sea, te puedo totalmente decir, de acuerdo. no, pues ese paciente, su objetivo era ir a la graduación de su nieto, porque se gradúa de tal carrera, porque no sé qué, o sea, sí tengo una interrelación muy importante con ellos y esa parte se me queda muy bien. Pero a la hora de guardarlo a mí se me hace más fácil porque digo, ah, sí venía por su rodilla, porque a veces Sí, ahí es sí, donde claro. cogíamos, pero pues sí. Digo, igual sí hay gente que actúa de una forma como más impersonal, ¿no? Pues bien, ahora entiendo y digo nuevamente por lo que hemos platicado, yo sé que te gusta mucho tu trabajo y lo que realizas en Casa Romero, Casa Joaquín, perdón. Y yo te preguntaría, si tú fueras a poner tu asilo el día de hoy, ¿qué harías diferente? O tu centro de día, ¿qué harías diferente? Yo creo que sí agarraría mucho del modelo de atención que tenemos hoy en día, porque al fin y al cabo el proyecto de Casa Joaquín no es nuevo, pero sí inició en cierta forma. Digo, yo soy el primero, segundo, bueno, somos como dos colaboradores que somos, entre comillas, los que más tiempo llevamos, entonces sí tiene mucho que ver con lo que le hemos puesto de nuestra consulta. Entonces, primero que nada, hacer un poquito más, un ambiente un poquito más hogareño para el adulto mayor, que no solo sea, como tú mencionas, dejarlo ahí sentado o acostado y que esté 24/7 únicamente descansando por esa creencia de que tiene que descansar 24/7. Obviamente tener las instalaciones adecuadas, que yo creo que eso es a la hora de plasmarlo es lo más complejo, porque digo, evidentemente no es algo sencillo poder tener toda la indumentaria adecuada. Y segundo, bueno, y tercero, el personal que ahí radica, que sea el adecuado, que sea gente especializada en el área, que sea gente que realmente se necesite parte del equipo multidisciplinario, que al fin y al cabo, si nosotros no lo tenemos ahí, siempre va a tener un hueco en la atención del paciente, o siempre va a tener esa deficiencia. Entonces yo creo que el enfoque o el esquema que trabajamos ahí en Casa Joaquín es por eso que la verdad los índices que tenemos o sea, de que el paciente nos deje, son realmente bajos, porque ellos una vez que prueban o se quedan en el programa, realmente parte de lo que hace la dueña del asilo es que tengan esa cuestión de hogar, ¿vale? Que se sienta la calidez humana, que nosotros podamos estar ahí parte del tiempo, que no solo sea ir y cumplo con mi horario y yo me retiro, sino que nos podamos quedar, por ejemplo, 15 minutos más, 20 minutos más. Yo de forma personal tengo un horario de salida y la verdad es que normalmente siempre me quito 30 minutos después, 40 minutos después, porque pues realmente para mí es muy, o sea, me llena mucho el poder estar con ellos, platicando y escuchando ciertas cuestiones que a veces sí son, digo, cuestiones de vida que te llenan mucho como tal. Entonces, creo que el tener ese esquema de enfocarnos primero en el paciente, qué es lo que quiere el paciente, que se dé calidez humana, que no solo sea la intervención como tal, sino sea igual poner al paciente por encima de todo, que el personal que esté ahí sea el adecuado, que no solo sea, digo, pasa mucho y yo creo que en la gran mayoría de las estancias geriátricas que existen en todo México, agarrarán, no sé, a la cuidadora no sé, de la colonia o agarrarán a alguna persona que no se dedique al área de la salud y que puede llegar a tener mucho tacto y muchas cuestiones, pero a veces simple y sencillamente no puede llegar a cubrir una necesidad como tal, digo, dependiendo de las características de los pacientes que ahí tengas. Entonces eso es un poquito complejo. Tener al personal adecuado para las necesidades adecuadas. Igual y si tienes un fisio que no sea el área de geriatría, pero tu grupo poblacional te permite que alguna atención no sea tan especializada, bueno, se puede llegar a solventar, pero si ya en el momento que tengas un adulto mayor que ya tenga una cualidad específica, sí se requiere mayor intervención. Y pues sobre todo las instalaciones del lugar, que yo creo que es lo más complicado de solventar en un proyecto como tal, que todo esté adecuado para el adulto mayor. Y aprovechando que estamos platicando ya de esta parte de los pacientes, quería preguntarte si nos puedes contar una anécdota de algún, ¿cuál es el paciente que más ha marcado
en tu desarrollo profesional o alguna anécdota de algo curioso que te haya sucedido con algún paciente. Ok. Digo, hay una paciente que, digo, marcó tanto para, digo, sobre todo para bien, pero desafortunadamente por esta cuestión de la pandemia. Primero, las características. Era una paciente que había tenido, o sea, múltiples fracturas en diferentes periodos de tiempo. Había tenido una fractura de coles, había tenido una fractura de cadera, había tenido una fractura del hueso frontal, o sea, había tenido muchísimas fracturas en un periodo de tiempo que será de un año. Y llego a atenderla precisamente por la fractura de cadera. Y primero era una paciente que vivía lejísimos de mi domicilio. Y segundo, que me tocaba después del servicio social en la Modelo. Entonces era un viaje de 45 minutos a su domicilio. Entonces era una odisea cada vez que yo iba a atenderla. Después una paciente que a la hora de empezar a trabajar el ejercicio, sí era un poco complejo, porque como que tenía esas cuestiones de que no debo hacer ejercicio, no puedo, hacerlo, ya soy una señora ya grande, tenía 92 años. Y realmente, conforme fue pasando el tiempo, realmente ahí no es que no escuchara al paciente, pero sí me enfocaba más en qué pasa, en la cadera, en el glúteo, en qué está pasando, no tanto en el contexto del paciente. Entonces, cuando fui entendiendo cuáles eran sus motivaciones y todo, creo que fue un plus en mi atención y realmente sí me marcó porque verla, la última vez que la vi, desafortunadamente por pandemia, ella, o sea, me pide, aunque estemos en pandemia, ven, digo, de forma incorrecta de ambas partes, pero le seguí yendo la atención como 3 semanas posterior a que se cerró todo. Y me acuerdo que la última vez que la vi, ella estaba caminando ya con bastón únicamente hacia la iglesia que estaba a 3 esquinas de su casa. Y me decían los familiares, es que la abuelita ya de repente el domingo se escapa a las 7 de la mañana, baja y se va caminando a la iglesia. Entonces ella ya estaba planeando ir a cobrar una cuestión en Estados Unidos, unas cuestiones ahí medio extrañas. Y pues cae pandemia. Y desafortunadamente, ella fallece en el 2020, en agosto del 2020. Entonces fue una paciente que, digo, me marcó porque fue así como que el trabajo que yo intuyo que he hecho mejor, pero obviamente ver la satisfacción de un paciente que pues, ya estaba casi dado por perdido porque ella estaba encamada totalmente y ver que unos meses después ella ya está caminando, se está haciendo sus actividades y ya tenía planes inclusive de viajar al extranjero. Digo, me marcó muchísimo y desafortunadamente fue la primera paciente de los que he tenido que, digo, por suerte, no han sido tantos que ha fallecido. O sea, fue la primera que falleció. Entonces, desde ambos aspectos sí fue como que me marcó mucho. Claro, viste su desarrollo, viste cómo fue mejorando. Y pues bueno, ya finalmente la cuestión de la pandemia también no ayudó tanto, ¿no? Así es. Pues bien, Joel, te agradezco muchísimo tu tiempo. Quería preguntarte en qué redes sociales o cómo te pueden contactar. Ok. Ahora te digo exactamente mi usuario de Instagram, porque la verdad es que tengo desafortunadamente un poquito abandonada la página, pero la verdad es que sí la tengo. En mi cuenta de Instagram es fisiogeriátrica-mx. Ahí estoy subiendo normalmente cuestiones de geriatría, comparto algunas cuestiones ahí sobre todo personales y me sirve para que puedan los pacientes que utilizan esas redes sociales, que me ha tocado algunos que me contactan por ese medio, preguntar sobre citas o preguntar sobre cuestiones de Casa Joaquín y con mucho gusto se les atiende. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, a Nada, todos los que nos escucharon, nos vieron de principio a fin, recuerden darle like, compartir y suscribirse porque nos ayudan a seguir creciendo. Gracias y bonita tarde. gracias a ti igualmente.